Muy bien, entonces en la sesión anterior lo que hicimos fue terminar este tema de lo que es el conflicto de competencias y a partir de este momento vamos a iniciar con un nuevo tema. Este nuevo tema se llama el derecho de acción. Entonces vamos a hablar de qué es el derecho de acción. Lo primero que vamos a decir es que el derecho de acción es el derecho más importante dentro de lo que llamamos el derecho procesal. Y si uno lo puede resumir a su mínima expresión, el derecho de acción es el derecho que tienen las personas a demandar, ¿sí? Pero eso no es suficiente. Entonces, miremos una noción más o menos jurídica de derecho de acción y es esta que tenemos acá. La acción es un derecho público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica. El derecho de acción es una potestad de todo ser humano de exigir al Estado su tutela jurisdiccional por intermedio de su órgano judicial competente. Este es un derecho procesal y viene a ser la que da origen en sí mismo al proceso. El derecho de acción es representado por la demanda en materia civil o por la denuncia, siendo este el derecho presente en el derecho procesal con exclusividad. Vendría a ser la forma en que como uno quiere hacer valer sus derechos. Entonces, ¿qué es el derecho de acción? Lo primero que tenemos que entender es que es un derecho que tienen todas las personas que integran un Estado y ese derecho lo que hace es que las personas pueden exigirle al Estado la intervención dentro de un conflicto para que éste sea resuelto. Entonces, el derecho de acción es el derecho a solicitarle al Estado que intervenga en un conflicto y que lo resuelva. En su mínima expresión es solicitarle al Estado que ponga un juez para resolver un proceso. Entonces, el derecho de acción se asemeja, es un símil de lo que es una demanda. Cuando usted hace una demanda, está ejerciendo el derecho de acción. La cuestión está en que la demanda es el primer acto, es lo que de verdad crea el proceso. El primer acto que se hace dentro de un proceso es la demanda. Ahí es cuando se vincula al juez, ¿sí? Se vincula al demandado, se dice qué es lo que se quiere y se analiza toda esta cuestión de jurisdicción y competencia que estábamos viendo. Entonces, la demanda es la forma como se efectiviza el derecho procesal. Recordemos que antes yo les había dicho que el hombre vivía en sociedad, de esa sociedad surgen los conflictos. De esos conflictos entonces surge el derecho sustancial, que es el que le trata de dar orden a los conflictos, regulando la conducta humana, regulando y diciendo esto se puede, esto no se puede, ¿sí? Pero ese derecho por sí solo no sirve para nada. A usted de nada le sirve que diga no se puede matar, ¿sí? Si una persona mata y no pasa nada. Entonces, para darle vida a ese derecho sustancial, para poderlo poner en movimiento, entonces se crea lo que es el derecho procesal. Y el derecho procesal lo que hace es establecer cómo se le da vida, cómo se le da movimiento a ese derecho sustantivo. Y lo primero que tiene que hacerse es hacer la demanda, ¿sí? Solicitar la intervención del Estado para la resolución del conflicto. Y aquí viene el primer problema. Eso aplica para el derecho civil, aplica para el derecho laboral, aplica para el derecho contencioso administrativo, pero no aplica para el derecho penal. Porque en el derecho penal no existe la demanda. No hay demanda penal, hay demanda en civil, hay demanda en laboral, hay demanda en familia, pero no hay demanda penal. Ese término no existe. Por eso muchos abogados no nos gusta ver televisión colombiana, porque en algunas series de abogados que hemos visto se ha utilizado el término demanda penal y eso sinceramente nos hace perderle el respeto a esa clase de contenido.
¿Cómo funciona el derecho penal entonces para que se dé inicio al mismo proceso y entonces se resuelva el conflicto? El derecho penal tiene la siguiente particularidad. Tenemos una situación en la que ocurre un delito, ¿sí? Entonces tenemos, digamos, un delito. Entonces, esta persona está cometiendo un delito, ¿sí? Lo que sea, está robando, ¿ya? Este delito por sí solo, el Estado no tiene conocimiento de que eso ha pasado, ¿sí? Porque el Estado no es una persona, es un ente inmaterial, entonces usted no, el Estado no tiene la posibilidad de saber que esto ha pasado. Una de las formas que el Estado tiene para enterarse de que esto ocurrió es cuando la víctima o alguien relacionado a la víctima, alguien que conoció de esta situación, realiza una, un acto que se llama la denuncia. Ese acto, la denuncia, también se conoce como noticia criminal. ¿Qué es la noticia criminal? Es la forma como el Estado se da cuenta de que se ha incurrido en un delito, porque si no el Estado no tiene cómo darse cuenta. Entonces la denuncia es una de las formas como el Estado se puede dar cuenta, cómo recibe esa noticia criminal, esa noticia criminal. También puede recibir esa denuncia, esa noticia criminal, no por la denuncia, sino, por ejemplo, cuando se vuelve un acto notorio, público, salen las noticias en los periódicos, en la prensa, en la radio. Entonces el Estado no necesita una denuncia porque es un hecho notorio para entrar a investigar. También ocurre cuando hay flagrancia y un agente del Estado encuentra, ¿sí? Justo en el momento en el que se está cometiendo el delito a esa situación. Entonces ahí no se necesita denuncia porque se ha cogido a las personas en flagrancia, es decir, que se les ha eh, agarrado justo pues con las manos en la masa. Entonces ahí no se necesita denuncia. Pero la denuncia no es el equivalente a la demanda. ¿Qué es lo que hace la denuncia? ¿Cuál es su efecto? La denuncia lo que hace es activar el aparato jurisdiccional del Estado, ¿sí? Y entonces lo que hace es activar a el ente que está encargado de investigar. Ese ente es la Fiscalía. La Fiscalía entonces va a utilizar todos los medios que pueda para investigar la ocurrencia del delito, ¿sí? Entonces lo que hace la Fiscalía es tratar de identificar si el delito se ocurrió. Después de esta etapa de investigación, la Fiscalía tiene dos posibilidades. Una posibilidad es que no se haya encontrado nada, que no se logre vincular a la persona. En ese caso, entonces, se precluye la investigación. ¿Sí? Se dice, no se pudo determinar quién era el actor, no se pudo determinar si se cometió el delito, no se pudo determinar a esa persona, nada. La otra posibilidad que existe es que la Fiscalía realice la imputación. Es decir, que acuse formalmente a una persona de haber cometido un delito. Esa imputación sería lo que efectivamente da inicio al proceso judicial penal, ¿sí? Esta imputación sería lo más parecido que tenemos a una demanda penal, porque aquí es cuando fiscalmente la fiscalía, aquí es cuando formalmente la fiscalía dice, este señor, este criminal, este supuesto criminal ha cometido esta conducta, entonces juzguémoslo. Y aquí es cuando se abre el proceso. Quiere decir entonces que el proceso penal tiene dos etapas. Una etapa de investigación
Y después de que esa etapa se ha concluido con la imputación, ahí sí empieza lo que llamaríamos el proceso o el juicio penal, ¿sí? Entonces tiene estas dos etapas. La primera etapa, que es la de la fiscalía, ¿sí? El órgano encargado de realizar esta etapa es fiscalía. Y el órgano encargado de realizar la otra etapa, que es el proceso, este sería ya así el juez penal, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el problema? Que cuando yo hablo de derecho de acción, ¿en qué momento se ejerce el derecho de acción dentro del proceso penal? Si decimos que el equivalente del derecho de acción es la demanda, entonces, dentro del proceso penal, cuando se ejerce el derecho de acción, debe ser con la imputación. La denuncia es simplemente como la víctima le hace saber al Estado de que se ha cometido un delito, nada más, ¿sí? La víctima no va a tener un papel activo dentro del proceso. El demandante dentro del proceso penal, ¿quién es? La fiscalía, no la víctima. La víctima coadyuva a la fiscalía, puede presentar pruebas, ¿sí? Puede hacer cosas, pero para ayudar la función de la fiscalía. Pero la víctima no es el demandante es la fiscalía. Y el demandado es el imputado, obviamente. Entonces, cuando hablamos de derecho de acción dentro del civil, nos podemos referir perfectamente a la demanda, o dentro del derecho laboral, o dentro del derecho contencioso administrativo. Pero cuando nos referimos al derecho de acción en penal, tenemos que tener en cuenta lo que les acabé de decir, que el derecho penal es complejo en cuanto que la denuncia no sería el equivalente a la demanda, ¿sí? Sino que sería equivalente a la una noticia, un chisme. A la activación, sí, pero no al inicio del proceso como tal. Porque ¿en qué momento inicia el proceso? En la acusación. Ahí es donde ya ahora sí se inicia el proceso y ya sí tenemos un juez y ya sí empezamos a ver y estas son las pruebas y estas son las cosas y tal, ¿sí? Entonces, antes de eso, digamos que no hay proceso, sino que estamos en etapa de investigación todavía para determinar si la fiscalía va a acusar o no. Entonces, volvamos aquí a este punto, a esta diapositiva. Entonces, dijimos que la acción es un derecho público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica. El acto con el cual se requiere esta intervención del órgano judicial es la demanda y la imputación en caso del penal. El derecho de acción es una potestad de todo ser humano de exigir al Estado su tutela jurisdiccional por intermedio de su órgano jurisdiccional competente, ¿sí? Entonces volvemos al mismo asunto de jurisdicción y competencia. Si yo tengo derecho a exigirle al Estado que venga y participe y me resuelva un conflicto, el Estado ¿cómo lo hace? Por medio de un juez, pero no de cualquier juez, sino del juez natural. El juez que es competente para resolverme ese asunto, ¿sí? No cualquier juez, sino ese que es competente para resolverme ese asunto. ¿Listo? Este es un derecho procesal y viene a ser la que da origen en sí mismo al proceso, porque ya dijimos que la demanda es el primer acto con el cual se da origen al proceso. El derecho de acción es representado por la demanda en materia civil, en materia penal con la denuncia. Aquí es donde tenemos el problema de cómo lo miramos. Si lo iniciamos, ¿cómo? Desde el primer momento en el que se activa el sistema, entonces sería la denuncia. Pero si lo que queremos es hacer el símil con el momento en el que inicia el proceso, entonces es la acusación. Entonces eso tiene que estar claro. Dentro del proceso penal, se activa todo el sistema con la denuncia, porque ahí es cuando el Estado se da cuenta de que se ha cometido el delito y entonces empieza a investigar, ¿sí? Pero ¿cuándo formalmente inicia el proceso? Con la Cuando se imputación. presenta la imputación, exactamente. Muy bien. Continuemos entonces. Pasemos a hablar de las partes dentro del proceso penal. Ay, pues Dios mío, ¿de qué estoy hablando? Las partes digamos, los sujetos que intervienen dentro del derecho de acción. Tenemos que el sujeto activo, es decir, la persona que exige el derecho de acción,
puede ser cualquier persona dentro de un estado. Estamos hablando de personas naturales, estamos hablando de personas jurídicas, estamos hablando de nacionales o extranjeros, estamos hablando de menores de edad, de mayores de edad. Cualquier persona tiene la potestad de exigirle al Estado que intervenga en la resolución de un conflicto. Y entonces no se podrá excluir de ese derecho a alguien porque no es colombiano o porque no es mayor de edad o por lo que sea. Sí, no se puede excluir. Todas las personas tienen ese derecho. Iván, ¿me iba a preguntar algo? Sí, profe. Se le fue la llamada. Ya, ahora sí. Profe, para que me repita los sujetos que intervienen en qué. En la acción, en el derecho de acción. Ah, listo, entonces. Sí, lo que pasa es que me confundí porque como estábamos hablando del penal, entonces tuve ahí un lapsus lingui, pero no. Son los sujetos que intervienen dentro del derecho de acción, ¿sí? Entonces dijimos que el sujeto activo del derecho de acción es el demandante, quien exige, el que pretende, ¿sí? Esta persona puede actuar en nombre propio cuando es una persona natural mayor de edad, o puede actuar por medio de un representante legal, como ocurre con las personas jurídicas y como ocurre con los menores de edad. ¿Listo? Pero entonces, ahí nos viene la duda y es, que todas las personas tienen el derecho para ser parte, pero no todas las personas tienen la capacidad para ser parte. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué es la capacidad para ser parte? La capacidad para comparecer al proceso por sí mismo. Profe, una pregunta, perdón. Dígame. Es que entonces en el sujeto activo también la fiscalía es un sujeto activo. Claro, la fiscalía es el sujeto activo del derecho penal. Ah, ok, listo, ya. Cuando en un proceso se diga el demandante, dentro del penal estamos hablando de la fiscalía, dentro del laboral, del civil, del SS, ¿sí? Es que esa es muchas veces la confusión que tiene la gente porque no entiende muy bien cómo funciona el derecho penal. Mire que en el derecho penal no es un proceso en el que es la víctima contra el victimario, no, es la sociedad colombiana contra el victimario. No sé si ustedes se han pillado en las películas cuando muestran procesos penales que llegan y dicen, el pueblo de los Estados Unidos contra Daniel Lopera, ¿sí? O el estado de California contra Daniel Lopera, ¿sí? Porque es la sociedad quien exige que se castigue la comisión de ese delito. No es la víctima. La víctima es el que sufrió el daño. Y la víctima también tiene un papel dentro del proceso, que es el papel de coadyuvante, ¿sí? Él puede incluso testificar y puede pedir pruebas, pero la víctima no es quien demanda. Quien demanda es la sociedad. En Colombia, ¿quién representa a la sociedad? ¿Quién representa a todos? La fiscalía. La fiscalía es el órgano que va a representar a la sociedad colombiana y es el que va a exigir que una persona sea castigada por la comisión de un delito. Entonces ahí es donde tenemos ese problema, porque las personas tienden a pensar que es la víctima quien es el sujeto activo del derecho de acción en penal, y eso no es así. La víctima es un sujeto dentro del proceso, pero no es el demandante, ¿sí? Es un coadyuvante del demandante. Puede ejercer algunos actos del demandante. Es más, mire que en algunos casos la víctima puede retractarse y puede decir que el tipo no fue, y puede decir que lo perdona, y aún así a la persona se le sigue el proceso, aun cuando la víctima no quiera. Esos son los famosos delitos no querellables. Recuerden que hay dos clases de delitos, los delitos querellables y los no querellables. Profe, usted ahí dijo que así sea que la víctima haya dicho que no fue. Sí, así la víctima se arrepienta y diga, no, mentiras, es que tal cosa, nada. La Entonces la investigación fiscalía sigue. seguirá con el caso. Sí, la fiscalía sigue con el caso.
¿sí? Entonces la fiscalía sería el único sujeto activo dentro del derecho penal. Exactamente. Profe, ¿Y en por qué este sigue caso con el se caso? podría, Decime, Daniel, dale. profe, en este caso un ejemplo muy peculiar sería el de los padres que no le dan manutención a sus hijos, ¿no? Sí, Sí, un caso de eso sería sí, así cuando la mamá de los hijos dice como que no, él sí me está dando, pues sí, pero tienen que eso en esa parte. investigar si eso sí pasó o si no pasó. O, por ejemplo, cuando hay un homicidio o hay una violación. Esos son derechos que no son querellables. Entonces, aun cuando la víctima diga, no, mentiras, es que yo lo perdoné, es que tal cosa, es que mentiras, que él no fue el que lo mató, que tal cosa. La fiscalía tiene que seguir la investigación y tiene que castigar a la persona. Hay otros delitos que no, por ejemplo, la injuria y la calumnia, cuando alguien lo insultan o lo acusan de cometer un delito. Entonces, por ejemplo, si yo digo, Daniel, es que vos sos un ladrón, eso es una calumnia, ¿sí? Y para acabar de usar, sos un hijo de tantas, entonces ahí tenemos injuria y calumnia. Pero ese delito solamente se configura en la medida en la que Daniel se sienta ofendido, que él se sienta lastimado con ese derecho. Si él no se siente lastimado, entonces no hay delito, porque el delito depende de que la víctima se sienta herido, ¿sí? Y más en una cultura como la colombiana, ¿cierto? En la cual uno saluda, ¿qué hubo, huevón? ¿Qué va, marica? ¿Qué ha habido? Tal cosa. Entonces uno dice, pero esos son insultos, eso es una injuria. Sí, pero si la persona no se siente ofendido, porque culturalmente se utilizan palabras soeces, incluso como saludo y como señal de aprecio, no sé, la cultura la que tenemos, ¿qué hacemos? Sí. Entonces aquí, para que se configure ese delito, se necesita que la persona esté ofendida, que la persona se sienta atacada con esas expresiones, si no, no se configuran. Entonces ese es un delito querellable, en el cual depende de que la persona se sienta mal. En cambio, el homicidio es no querellable, ¿cierto? Porque aun cuando las víctimas, en este caso la familia del, de la persona que mataron, no se sientan ofendidas, perdonen al agresor, etcétera, se ha cometido un delito gravísimo, incluso contra la misma sociedad. Y eso no puede salir libre así las personas lo perdonen. La persona no puede simplemente decir, no, pero me perdonaron, todo bien. No, eso no puede pasar. Entonces la fiscalía sigue con el proceso. ¿Entendido eso? Supongo que sí. Entonces continuemos. Estábamos hablando de la capacidad. Dígame, Esteban. Una pregunta, es que no entiendo el concepto de querella. ¿Cómo lo puedo explicar por encima? La querella es un elemento que existe dentro del penal, que ese sí es una demanda. Los delitos que son querellables son aquellos delitos en los cuales la víctima puede ejercer como demandante. La víctima pone una demanda en penal que se llama querella y dice, este man hizo esto, esto y esto y por estas razones y yo me siento mal y ha generado un delito por estas y estas razones. Pero cuando se cataloga querellable o no querellable, estamos hablando es de la gravedad del delito. ¿Y qué significa que algo sea querellable o que no sea querellable? Cuando algo es querellable, quiere decir que depende única y exclusivamente de la persona, de la víctima. Que la víctima se sienta ofendida para iniciar ese proceso. Entonces la víctima pone una querella, que sería el equivalente a la demanda penal, que no existe, ese término no existe, ¿listo? Pero lo equivalente sería la querella en esa clase de delitos que dependen únicamente de mi estado de ánimo, digámoslo así. Cuando algo es no querellable, quiere decir que no se necesita que yo me sienta ofendido, que el delito es tan grave que no importa si la víctima se siente ofendido o no. No importa si hay alguien que ha sufrido con la comisión de ese delito. Eso se tiene que perseguir. Y punto. Como lo que ocurre con la corrupción. ¿Sí? La corrupción no necesita que alguien se sienta mal, que a alguien se le haya hecho daño, porque es que es un delito contra la sociedad, contra el Estado. Entonces todos nos sentimos mal. Entonces el hecho de que yo, Daniel Opera, diga, es que a mí no me hace mal eso, es que yo lo perdono, ya el man queda libre. No, porque es que fue contra todos.
Tendría que ser que los 47 millones de colombianos dijeran, sí, no, 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 se puede ir, tan lindo. No, no, qué belleza. Y eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre algo que es querellable y no es querellable, que si depende de la voluntad única de la víctima o no depende de la voluntad única de la víctima, sino que se puede seguir incluso en contra de lo que la víctima diga. ¿Sí? Por ejemplo, las lesiones personales pueden ser de los dos tipos dependiendo de las clases de lesiones. Un puño puede ser una lesión personal, ¿sí? Pero si las lesiones personales superan una incapacidad de más de 180 días, es decir, 6 meses en el hospital de incapacidad, eso se vuelve no querellable, porque es que ahí, o sea, una golpiza de ese tamaño, ya estamos hablando de una cosa muy grave. Entonces, ya eso no es querellable. Ya aun cuando la víctima diga lo perdono y se casa con el victimario y todo, nada. ¿Qué es lo que ocurre con el síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo es que las personas secuestradas se enamoran del secuestrador. Cuando los secuestradores hay uno que llega y el que le lleva la comida, el que a veces le conversa, que se pone a jugar cartas con la persona, así. Entonces la persona se enamora de eso, se llama síndrome de Estocolmo. Entonces imagínense, la persona se enamoró del secuestrador y entonces la persona dice, no, 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 mentira, yo ya no quiero que lo metan a la cárcel, él era todo buena gente conmigo y nos vamos a casar incluso. No, ya nada, la persona cometió un delito gravísimo como es el secuestro. Esa es la diferencia entre querellable y no. Listo, muchísimas gracias. Pero entonces no varía ni siquiera el sujeto activo sea querellable o no. Sí varía, porque si el delito es querellable, el sujeto activo sí sería la víctima. En el otro Ahí la es donde está fiscalía. la diferencia. Sí. Pero igual no se preocupen mucho por eso, porque eso usted lo va a ver hasta la hartanza en lo que es derecho penal especial o general. No me acuerdo en cuál de los dos es que se ve, pero lo vas a ver y te vas a perder exámenes y vas a llorar y berrear de cuenta del derecho penal. Así que no se preocupe. En esta materia tómelo como una información ahí bacana y ya sabe que eso está maluco. Muchas gracias. Incluso el que le guste lo va a disfrutar muchísimo. El que No, no, pues qué ánimo ya diciendo que lo vamos a perder. Pues la única materia que yo perdí en la materia se llamó penal general. En toda la carrera la única materia que yo perdí fue esa. Pero Sí. le fue muy bien. Pues sí, pero perdí esa. Esa fue la que me dañó el camino. Si no hubiera perdido esa, pues hubiera dicho, no, yo no perdí ninguna materia. Ahí está. Profe, Dígame, Melissa. entonces, porque en lo de violencia, pues contra la mujer y eso, porque es así, pues, que necesitan, qué pena, profe, me están mirando, pues que necesitan que la mujer diga que sí, o sea, que si ella dice que no, no me pegó, ya no lo meten a la cárcel. Porque depende de las lesiones, es querellable o no es querellable. ¿Sí? Depende de la gravedad de la lesión. Pero eso, pues, eso que es contra la mujer, no se supone que es como más delicado. Sí, pero igual la pena no es tan alta. La pena por violencia intrafamiliar es si es de hombre contra mujer, es 6 años. Y si es de mujer contra hombre, es de 4 años. Entonces, mira que la pena no es tan alta. Entonces, es por eso. Ah, ok. Profe, yo Y hay tengo una- violencias de muchos tipos. Y hay violencias de ¿En muchos qué va tipos. esa Hay violencia disminución? psicológica. Yo también iba a Ah, preguntar lo mismo, que en qué varía ¿En qué va de... la disminución de la pena? Lo que dijo el legislador cuando se hizo eso es que en el 90% de los casos de violencia intrafamiliar la víctima es la mujer y que como el hombre es más fuerte y más grande, entonces que es un arma mortal contra la mujer, entonces que por eso hay que castigarlo más duro. Para mí es una discriminación en razón del sexo, pero bueno, No eso es lo que solamente tienen con derecho. eso, pues con el simplemente hecho de que exista en el Código Penal es feminicidio, ya con eso. Ay, Sí, no. es que el feminicidio, si uno lo analiza desde la teoría del derecho, desde la filosofía e incluso desde la lingüística, es una defecio, pero horrible, ¿cierto? Porque es que el homicidio es matar un ser humano, ¿cierto? Sí, homicidio Cuando, como tal. sí, entonces todos los feminicidios son homicidios, ¿sí? Y no hay un equivalente al feminicidio, ¿cierto? No hay un homicidio,
¿sí? O machicidio, no sé cómo se diría eso. No Profe, existe Pues eso. yo también siempre Entonces, me he cuestionado lo mismo y entonces ahí es donde como yo me pongo a pensar, entonces si yo como hombre, yo me identifico como mujer y me gusta vestirme como mujer y me asesinan, entonces mi asesinato ¿cómo queda? feminicidio, porque usted es mujer por ¿cómo su identidad de género es mujer, entonces sería feminicidio. profe, Pero espérese, el feminicidio implica que a la persona la asesinen por su condición de mujer, ¿sí? O No, sea, claro. si yo atropello a alguien y era una muchacha y la maté, no es feminicidio, es que lo asesino por eso, ¿cierto? Entonces, por eso. Espérenme un segundito que Daniel levantó la mano. Profe, pero en este caso tiene como pues como unas características pues para que se pueda decir es feminicidio. Yo creo que para Sí, claro, calcular claro. o ser efectivamente un feminicidio, eso tiene que ser una investigación bastante compleja, ¿no? Sí, porque es que yo tengo que establecer que a la persona la mataron por esa condición, ¿sí? Por ser mujer. No que la mataron, lo que yo te digo, que yo voy manejando y se atravesó y justo murió la persona y entonces ya feminicidio porque era una muchacha. No, sino por su condición de mujer fue que la mataron. Ahí tenemos que tener en cuenta que dentro del derecho se hace una cosa que se llama discriminación positiva, que ya les explico qué es. Primero le voy a dar la palabra a Diego y les explico qué es eso. Diego. profe, profe, otro caso de discriminación entonces sería la diferencia de edades para adquirir la pensión, ¿no? De hombres y mujeres. Sí, exacto. Dentro del derecho existe lo que les digo que se llama discriminación positiva. ¿Qué es eso? Que en algunos casos, para hacer una reivindicación de ciertas poblaciones o de ciertas personas, se hace una discriminación buena, por eso la llamamos discriminación positiva, una discriminación para darle derechos. Venga, alguien tiene el micrófono abierto con mucho ruido y los voy a silenciar para que no nos interrumpa y cuando vayan a hablar, pues lo prenden. ¿Listo? Entonces, lo que se hace es que se le discrimina en el sentido que se diferencia ese grupo poblacional por haber sido, digamos, víctima, por habérsele discriminado antes, por haber sido por debajeado y se hace una discriminación para tratar de reivindicar históricamente esa situación. Como por ejemplo lo que ocurre con la mujer. Históricamente Colombia fue un estado machista, paternalista, donde las mujeres solamente pudieron votar a partir del año 57, si no estoy mal, no podían ir a la universidad sino hasta el siglo XX, en fin. Entonces, la mujer fue ganando derechos, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres no tenían en la libre administración de sus bienes, los maridos administraban los bienes y antes de que estuvieran casadas el papá, ¿sí? No me acuerdo quién fue el escritor famoso que dijo que las mujeres son seres de cabellos largos e ideas cortas, imagínense. O sea, era un grupo poblacional supremamente discriminado precisamente por una cultura histórica machista. Entonces, lo que se trata es como tratar de redimir esa situación dándole beneficios solamente a ese grupo poblacional, como lo que ocurre con la violencia intrafamiliar, como se supone que son más las mujeres que son víctimas que los hombres y que casi siempre los hombres son los victimarios, entonces se pone una pena más alta para tratar de disminuir ese delito. Con la pensión uno también puede decir que es una discriminación positiva, pero con el de la pensión se utilizaron los cálculos de vida probable de una persona y se demostró que las mujeres viven menos que los hombres en ciertas condiciones, ¿sí? Entonces por eso se pensionaban antes. Aunque hoy en día pues es muy parejo, pero antes se demostraba que vivían menos las mujeres que los hombres, entonces se pensionaban antes para poder disfrutar un poquito más la pensión. Sin embargo, hoy en día, como cada vez están aumentando más la edad de jubilación de todo el mundo, pues graves. Entonces, por eso es que se hacen esa clase de cosas que llamamos discriminación positiva. Lo mismo ocurre con las personas afrodescendientes, con la población LGTB, etcétera, que al ser grupos poblacionales que han sufrido de ataques o de discriminaciones a lo largo de la historia, entonces se tratan de traer
reglas que les den derechos o ventajas frente a otros, haciendo una discriminación positiva. ¿Sí? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en la Universidad de Medellín estudiando, había un grupo de personas del Chocó que estudiaban ahí. ¿Por qué? ¿Por qué había ese grupo de personas? Porque esas personas eran beneficiarias de unas becas que les daba el departamento para estudiar en cualquier universidad, algo así como Serpi lo paga, ¿cierto? Pero especialmente dirigido a personas del Chocó. Entonces había, digamos, una pequeña comunidad afro ahí dentro de la Universidad de Medellín, y ellos se hacían incluso todos junticos y todo, que uno decía, ve, pero qué tan curioso esta situación, ¿cierto? Y hasta que yo me hice amigo de uno de ellos y nos contaba que era la cosa de eso, que era que ellos eran beneficiarios de eso, entonces todos se conocían y casi que eran muchos compañeros, vecinos y demás, entonces incluso iban a vivir juntos, alquilaban un apartamento entre varios y cosas así, entonces por eso era esa situación. Eso es, digamos, una discriminación positiva, porque una persona podría decir, hey, un momentico, pero yo, ¿por qué no tengo derecho a esa beca? Ah, es que usted no es negro. Ah, pero ¿cómo así? O sea, pero entonces tengo que ser negro para que me den una beca. No, me están discriminando en razón de mí. ¿Sí me entendés? Pero es que eso es una discriminación positiva. Entonces, digamos que esa es otra. Profe, pero si uno se pone a mirar en la parte, ¿En la sí, que, perdón? en la parte, ¿cómo le digo? No, en el Código Penal y en muchas cosas de nuestra sociedad colombiana, eso se ve demasiado. Sí, Mira que se ve en esa parte con respecto a las becas estudiantiles, entonces ciertas personas son las que pueden adquirir estos, sí, beneficios. sí, esos beneficios. Y Incluso también la corte, sí. mire esos códigos, pues ese código penal, por ejemplo, pues yo desde que empecé a estudiar derecho, a mí me pareció, y cuando empecé a conocer, yo, pero feminicidio, pero entonces, ¿en qué condición queda el hombre? Pues eso ya Sí. eso es un pensamiento machista, entonces el legislador que, pues yo siempre me he cuestionado eso. Y Mm. también entonces, cuando lo que le proponía ahorita, lo que pasa Las con los personas trans. travestis, con los transgéneros, cuando yo ya yo como hombre me identifico como mujer. Entonces, Es como más complejo con los travestis que con los trans, porque trans es la persona que hace, digamos, que cambia de género, pero el travesti es la persona que se viste como tal. Entonces, la cuestión está en que si yo soy como, quien profe, conozca a Ru pues, Paul sabe de quién le estoy hablando, que es un negrito que es drag queen. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona es hombre o mujer. Si matamos a ese muchacho, ¿es hombre o es mujer? ¿Cierto? Porque con el trans, digamos que es más fácil, porque la persona hizo el cambio, pero en ese no. Entonces, esas son situaciones que lo ponen a uno a pensar seriamente. Cuando se hizo la norma, lo que vos decís, de pronto le faltó un poquito más de investigación. demasiado. Mm. Incluso mire esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que cuando existen tratos desiguales entre las personas, se pueden catalogar de dos tipos. La discriminación es un trato desigual que no está justificado. Y la distinción es un trato desigual que sí está justificado. Entonces, cuando uno analiza algunas normas, no todas porque hay unas que son muy descabelladas, pero algunas normas uno dice, ah, es que es por esta razón que se está permitiendo. Digamos lo de que yo les decía de las becas para las personas del Chocó. Entonces decía, no, lo que pasa es que las personas tienen muchas dificultades para acceder a universidades buenas, como lo que pasó con Serpi lo paga, que son personas de bajos recursos, muy buenos estudiantes que no podrían pagar universidades. Entonces, que lo que se trata es de darle a esas personas entrada a universidades que ellos no podrían acceder porque están fuera de esa gama. ¿Sí? Entonces, esa es una distinción, porque yo los trato diferente que a otra persona, pero porque no tienen la posibilidad y fuera de eso son buenos estudiantes, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos varias situaciones, ¿cierto? Pero es complejo, es un tema complejo.
Dígame. Yo tengo un punto frente a esto. Yo creo que a veces las personas en este país aprovechan demasiado eso. Porque, por ejemplo, cuando vemos lo que es la encuesta del CISBEN, Sí, usted va a ver personas que pueden llegar a ser hasta estrato 4, estrato 5, y cuando les hacen la visita son estrato 1, estrato 2. sí, ¿Por qué? claro. ¿Por qué? De que cuando van a hacer la visita, no, que es que me falta todo esto, que es que vivo sola, que es que tal cosa, tal otra. Entonces eso ya es un factor que también muestra desigualdad. Uno ya no sabe si es que en realidad el gobierno quiere dar esos beneficios tal cual a las personas vulnerables en sí que son, o solo a los que aparenten ser vulnerables. Porque usted se pone a ver ahora los que salieron desplazados y ahora mismo tienen unas casas bonitas, viven bien, cuando ya hay otro factor ahora que deberían, yo diría, que estudiar, que es que ya hay otra clase de personas vulnerables, ya no son solo esas. La pobreza y todo eso se ven y rodean mucho otro tipo de gente, no solo en esas. Uh-huh. Incluso, pero eso no se ve solo aquí, Iván. Mira que en este momento, ayer y hoy, esta semana, está candente una problemática en Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos, mediante el Congreso, aprobaron unas millonadas de dólares, pero unas cosas ridículas, para tratar de salvar algunas empresas. Dentro de esas se sacó un paquete especial de ayudas para las universidades. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Envigado, por poner un ejemplo, a nosotros, si no se matriculan estudiantes o estando cerrados, pues entonces, ¿cómo pagamos la nómina? Porque no tenemos, ¿sí me entendés? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Le da plata a la universidad para que no cierre, para que no eche los trabajadores, para que en esa medida los trabajadores puedan seguir trabajando y gastando y la economía. Pero resulta que le dieron 9 millones de dólares a la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard es la universidad más rica del mundo. El presupuesto de la Universidad de Harvard es de 40 billones de dólares. 40 billones de dólares. Entonces el problema se armó porque le dieron esa plata a Harvard, pareciera que fue un error, y entonces alguien en una rueda de prensa ayer o antier le decían a Trump, hey, un momentico, pero ¿y esa plata por qué la dieron a Harvard si es una de las más ricas? Y entonces Trump como que no sabía, y dijo, no, es que ellos la tienen que devolver, es que ellos tienen que pagar esa plata. Y la gente le decía, pero ¿cómo así? ¿Usted les va a exigir que paguen la plata? Sí, que la van a devolver, porque eso no está bien, porque ellos son una de las universidades más ricas del mundo y la tienen que pagar y la tienen que devolver. Porque se hicieron beneficiarios de esa salvación a las universidades. Entonces Harvard dijo, no, es que nosotros vamos a coger la plata para ayudar a estudiantes pobres. Y después dijeron, no, mentira, nosotros no hemos recibido la plata. Y eso está candente. Busquen incluso información de eso en Google para que lo lean. Dígame, Iván. No, entonces, pero es que, por ejemplo, yo digo, en el factor de Estados Unidos se reflejó, lo digo yo desde el punto de vista de los 6 millones de desempleados que se reportaron. Si les soy sincero, muchos en esa lista, los 6 millones, en realidad no están tan mal como para llegar y decir, no, es que necesito un subsidio del Estado porque estoy desempleado. No, es que, pues, sí, estamos de acuerdo. Sí, pero es que eso ya es... personas, ¿no? Eso ya es, ¿qué te dijera yo? Psicológico, sociológico tal vez. Pero eso sí es un problema endémico de todas partes. Pero también hay cosas buenas. En Estados Unidos hay una compañía muy grande que se llama Shake Shack. Es como decir un McDonald's, y se especializan en vender malteadas, ¿sí? Shake Shack, y tienen en muchas partes del mundo. Ellos recibieron una de esas ayudas que le estoy diciendo, que hizo Estados Unidos, y la devolvieron y dijeron, no, momentico, nosotros no necesitamos, nosotros somos una empresa multimillonaria, déles ayuda a otra persona, y la devolvieron. Y la devolución de la plata por Shake Shack fue la que armó el conflicto gigante por lo de Harvard, porque dijeron, vea, pero ¿cómo esta empresa de comida que es como un McDonald's sí rechaza eso, y estos manes de esta universidad súper multimillonaria se quedan con la plata? Incluso tengo un amigo que trabaja en una aerolínea que se llama Allegiant, que es una aerolínea chiquita de Estados Unidos, y les dieron 11 millones de dólares a las aerolíneas pequeñas como esa, pero la condición era que no fueran a despedir a nadie, ¿sí? En este caso, esa aerolínea sí lo necesitaba, pues. Tomás. Profe. Dígame.
pero lo que manifiesta el compañero en todos sus argumentos se da es porque el Estado colombiano y la mayoría de estados funcionan en base al principio de igualdad. Y lo que mira el principio de igualdad no es quién está más necesitado ni quién no, sino que mira es que tiene que dar la misma gama de oportunidades a todos los que las necesitan o pueden necesitarlas. Entonces, por eso es que se dan esas cosas. Si habláramos de equidad en vez de igualdad, sí se entraría en detalles de que quién lo necesita y quién no. Pero si hablas de igualdad en estados como Estados Unidos y Colombia. Sí, sí, completamente. Estamos de acuerdo en ese aspecto. Pero igual, digamos que son fenómenos que ya son más propios para estudiarlos desde la sociología, desde la psicología de mirar por qué si una persona no necesita, se hace pasar por necesitado y demás. Desde el derecho es difícil porque en derecho es lo que vos decís. Yo saco un subsidio para ayudar a las personas vulnerables y entonces catalogo quién es vulnerable. Digo, el vulnerable está ta. ¿Sí? Entonces, todas las personas que encajen en esa descripción son vulnerables, ¿sí? Y si usted encaja en esa descripción, pero no necesita, pero encajas en la descripción, pues se supone que según el decreto que salió, usted tiene derecho a pedir eso. Entonces, ahí es donde les digo que está el problema de mirarlo desde el punto de vista sociológico o psicológico de por qué si usted no necesita lo hace sabiendo que eso le puede quitar recursos a alguien que sí lo necesita, ¿sí? Pero digamos que esa es una discusión para otro momento. Continuemos con el derecho de acción después de este pequeño interludio. Entonces, ¿quién tiene capacidad para hacer parte dentro del proceso? Todas las personas naturales mayores de edad pueden comparecer al proceso, pueden iniciar la acción por sí mismos. No tienen capacidad para hacer parte las personas jurídicas y los menores de edad o las personas interdictas. Pero es diferente que yo le diga que no tiene capacidad para ser parte a que yo le diga que no tiene derecho de acción. O sea, ya habíamos quedado que todas las personas naturales y jurídicas, nacionales, extranjeros, mayores, todos tienen derecho de acción. Pero a la hora de ser parte dentro del proceso, hablamos de la capacidad para ser parte, ya no es para todos, ¿sí? Entonces, las personas que son menores de edad, que son interdictos o que son personas jurídicas no pueden comparecer por sí mismos, sino que lo tienen que hacer a través de un representante legal que sea quien dé el poder para realizar la demanda. Es decir, que para ejercer el derecho de acción, las personas menores de edad, las personas en interdicción y las personas jurídicas necesitan un representante legal que ejerza el derecho por ellos. No lo pueden hacer directamente. Entonces eso tiene que quedar muy claro. ¿Listo? Que todas las personas tienen derecho de acción, pero no todas las personas pueden comparecer al proceso por sí mismas. Profe, ¿Listo? Dígame. y si es, por ejemplo, un caso de que el hijo va a denunciar a los padres, ¿ya quién sería su representante legal? Excelentísima pregunta, Sara, porque eso pasa muchísimo. Y uno pensaría que no. Y uno siempre se imagina el caso en el que está demandando a los hijos porque los papás son unos hijos. No. Pasa en la mayoría de las veces sin que haya discusión. Mire, le pongo el ejemplo. Se muere el papá, se muere Pedro, ¿sí? Y Pedro tenía una compañera permanente que era María, con la que vivió 30 años y tuvo un hijo, Juan, ¿sí? Dentro de la sucesión de Pedro, el heredero es Juan. Y la mamá, que fue la compañera permanente durante 30 años, tuvieron un hijo y todo, no recibe nada porque todavía no tiene la calidad. ¿Qué tiene que hacer ella para recibir algo dentro de la sucesión? Tener la calidad de compañero permanente. ¿Cómo lo hace? Ejerce el derecho de acción e instaura una demanda de declaración de unión marital. ¿Pero a quién demanda? Si estuvieran vivos, María demandaría a Pedro. Pero como Pedro ya falleció, entonces ¿a quién le toca demandar? A los herederos de Pedro. En este caso, ¿a quién le toca demandar a María? A su propio hijo, Juan, ¿cierto? Ahí es donde está el problema. Entonces, Juan, ¿cómo comparece a ese proceso si la mamá es la misma representante legal? Y usted no puede ser demandante y demandado en un solo proceso. Entonces, para ese caso en específico, lo que se hace es que la mamá no puede actuar como el representante legal de Juan. Entonces, a Juan se le nombra un curador ad litem.
Ad litem significa para el litigio, para el proceso. Entonces a Juan le nombramos un curador para que lo represente en ese proceso. Y es posible que Juan ni cuenta se dé. Yo he tenido varias sucesiones así, donde Juan es un niño, es un bebé y se le nombra un curador y él no se dio ni cuenta de que estaba demandando a la mamá o que la mamá lo estaba demandando. O que aún siendo de 15, 16, 17 años, él no tiene ningún problema con la mamá, solo que la formalidad del proceso exige que se le nombre un curador ad litem porque la mamá no puede ejercerlo, ¿sí? Entonces, cuando se están haciendo esos conflictos, es necesario el nombramiento de un curador ad litem. ¿Cómo se hace? Dentro del mismo proceso, cuando María ejerce el derecho de acción y presenta la demanda, cuenta la historia y dice que el hijo y le solicita al juez que nombre el curador ad litem. Entonces el juez nombra dentro del proceso el curador. Y una vez se acaba el proceso, ya el curador cumplió con su función y ya María sigue ejerciendo normalmente su representación jurídica. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Listo, entonces continúo. Vamos a pasar ahora a hablar de las características del derecho de acción. Características del derecho de acción. Tiene principalmente 4 características, que es un derecho público, que es un derecho subjetivo, Profe, que pero una es un pregunta. derecho exacto y que es un derecho autónomo. Dígame. Profe, ya terminamos entonces con las partes del derecho de acción, que solo nombramos el sujeto activo. Ay, me faltó uno. Gracias. Gracias, Diego. Menos mal me dijo. Bueno, Dime, pero todos los otros se quedan ahí abriendo la boca, nada más esperando ahí. Seguramente están jugando play y pusieron a esto ahí nada más para ir escuchando. Muy mala cosa. El sujeto activo. Pasemos al sujeto pasivo. Antes de hablar de las características, hablemos del sujeto pasivo. El sujeto pasivo del derecho de acción es el juez. ¿Por qué razón? Porque el juez es el que está llamado a intervenir, es el que está llamado a resolver el proceso y al final a dictar sentencia para resolver el conflicto. Entonces, cuando la persona ejerce el derecho de acción, le solicita al Estado, específicamente al juez, que resuelva el conflicto. Entonces ahí es donde está el asunto que a veces se vuelve muy complejo, y es que el sujeto pasivo del derecho de acción es el juez, pero el sujeto pasivo del proceso es el demandado. ¿Por qué razón? Porque el derecho de acción es el derecho que tiene la persona para exigirle al Estado que me resuelva el conflicto. ¿Cómo se ejerce el derecho de acción? Con la demanda. ¿Listo? Y dentro del proceso tenemos el demandante, que es el activo, y el demandado, que es el pasivo. ¿Sí? El demandante exige algo con el petitum, con la pretensión, frente al demandado. Pero en el derecho de acción es exigirle al Estado la resolución del conflicto. ¿Sí? Entonces, que eso quede bien claro. El sujeto activo del derecho de acción es el demandante. Y el sujeto pasivo es el juez, que es el llamado a responder y el llamado a iniciar el proceso y al fin de cuentas es el llamado a resolver el conflicto mediante la sentencia. El sujeto activo del proceso es el demandante y el sujeto pasivo del proceso es el demandado. Y el juez es el sujeto, el tercero supraordenado que toma la decisión del demandante hacia el demandado. ¿Sí? ¿A quién le da la razón? Pero el sujeto pasivo del proceso del derecho de acción es el juez. ¿Cuál es el objeto del derecho de acción? El objeto de la acción, ¿cuál es? Es el pronunciamiento de la sentencia, sin importar que sea favorable o desfavorable. El objeto del derecho de acción es que se resuelva el conflicto. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Con el pronunciamiento de una sentencia. Ese es el objeto. En cambio, el objeto del proceso es diferente.
El objeto del proceso es cuál es la situación, cuál es el derecho que se está discutiendo. Aquí lo que yo pido en el derecho de acción es la resolución del conflicto. Por eso es que no es lo mismo el derecho de acción que el proceso. El derecho de acción se parece a la demanda, pero no es una demanda. La demanda es la forma como usted hace efectivo el derecho de acción, ¿sí? El objeto del derecho de acción es entonces el pronunciamiento de la sentencia, es decir, la resolución del conflicto. ¿Y cuál es la causa de la acción? Siempre que usted escuche el término causa en derecho, que genera muchos conflictos, la palabra causa en derecho significa la finalidad, la razón, el por qué se realiza algo, ¿sí? Entonces, cuando dicen la causa de los actos jurídicos, es decir, la razón por la cual se celebra el acto jurídico, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la cual se ejerce el derecho de acción? Para resolver el conflicto. La acción es lo que motiva a la persona a solicitar esa intervención. El derecho de acción, entonces, la razón por la cual usted ejerce el derecho de acción es que se le resuelva un conflicto para evitar ¿qué? Para evitar que se arme un zaperoco. Habíamos dicho que la gente vive en sociedad, se genera conflictos, se desarrolla el derecho sustancial para regular la vida de las personas y reducir los conflictos, y se da el derecho procesal que dice cómo se utiliza el derecho sustancial, cómo se le da vida para resolver los conflictos y tratar de que la vida en comunidad sea pacífica. Entonces, la razón por la cual yo ejerzo el derecho de acción es para que se resuelva el conflicto de manera pacífica y evitar la violencia, ¿sí? No es por qué razón quiero yo que me den 1.000 millones o 100 millones, o por qué razón quiero que metan a este man a la cárcel, o quiero que me indemnicen o me reintegren a mi trabajo. No, esa es la pretensión que se tiene en la demanda. Lo que yo quiero, la finalidad del derecho de acción es la resolución del conflicto para mantener la convivencia pacífica. ¿Listo? Entonces, que eso quede muy claro. Tomás, dígame. Profe, entonces usted está diciendo que el sujeto pasivo en el derecho de acción es el juez. Eso es correcto. Y en el proceso es el demandado. Sí, señor, eso es correcto. Y en ambos casos el activo sería el sujeto que está activando el ente. El proceso o el ente, ¿sí? El que activa el proceso es el que presenta la demanda, ¿sí? Que es el que dice, vea, ¿sí? Haga esto, señor juez, en contra de esta persona. Y el que activa el proceso en el derecho de acción es el que dice, hey, necesito intervención del juzgado aquí, que me resuelvan este conflicto, venga, ¿sí? Entonces, por eso en los dos, tanto en el proceso como en el derecho de acción, el sujeto activo es el demandante, ¿sí? El demandante es el que activa el proceso, el que activa el sistema judicial para que venga a resolver el conflicto. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Ahora sí, ya podemos continuar con lo que son las características, ¿sí? Ahora sí ya podemos continuar con eso. Entonces, ahora sí, otra vez, características del derecho de acción. Y tenemos como características estas 4 que están acá. Es un derecho público, es un derecho subjetivo, es un derecho abstracto, es un derecho autónomo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a desarrollar cada una de ellas. Es un derecho público, porque el encargado de satisfacerlo es el Estado. Es decir, que es el Estado el receptor y el obligado a prestar la tutela jurídica. La acción se dirige contra él, justamente por la participación del Estado en la relación jurídica procesal, tiene naturaleza pública, ¿sí? Es un derecho público porque el llamado a responder es el Estado, el llamado a intervenir, el llamado a resolver el conflicto es el Estado, ¿sí? Entonces, como una de las dos partes es el Estado, se vuelve un derecho público, ¿listo? De derecho público, ¿sí? No nos referimos a que es un derecho que lo tiene todo el mundo, no, esa no es la definición de derecho público. Derecho público, estamos hablando si es de derecho privado o de derecho público, ¿sí? Si pertenece a la rama del derecho privado
o si pertenece a la rama del derecho público. Eso es lo que nos estamos diciendo, no que es un derecho del público, que sería diferente, para que no se me vaya a confundir. Estamos diciendo que el derecho de acción pertenece al derecho público, pertenece, o sea, está en la misma gama que el derecho contencioso administrativo. Exacto, gracias Tomás, a la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Por qué? Porque uno de los dos componentes del derecho, el pasivo en este caso, es el Estado, que es el que está llamado a responder, que es el sujeto que acabamos de ver, el sujeto pasivo, ¿cierto? Sigamos, segunda característica, es un derecho subjetivo, porque es inherente a todo sujeto de derecho, con independencia de si está en condiciones de ejercitarlo o no. Todos los sujetos de derechos, las personas naturales, las personas jurídicas, los menores de edad, los interdictos, todo quien sea sujeto de derecho puede ejercer el derecho de acción. Eso es diferente a decir si tiene la capacidad para ser parte o no, porque ya dijimos que hay sujetos que no pueden ser parte por sí mismos, pero que sí pueden ser parte por medio de un representante legal. Pero todas las personas tienen derecho de acción. Un extranjero puede demandar en Colombia, no hay problema, ¿sí? Un menor de edad, un interdicto, cualquiera puede demandar en Colombia, ¿sí? Porque el derecho nace con la persona, el derecho de acción, ¿sí? Entonces, por eso es un derecho subjetivo de las personas, ¿listo? Es un derecho abstracto, porque no requiere de un derecho material sustancial que lo sustente o impulse. Es un derecho continente sin contenido, con prescindencia de la existencia del derecho material. ¿Qué es este hijo de puta trabalenguas que está aquí? ¿Qué es este enredo tan bravo que estamos viendo ahí? El derecho de acción es abstracto, no tiene contenido específico. Usted le dice, señor juez, entre y resuelva el conflicto. Pero esa resolución del conflicto no dice cuál es el contenido del conflicto. No está supeditado a qué es lo que usted le está pidiendo al juez. No está supeditado a cuál es la naturaleza, el pedido, el monto, ¿sí? Nada de eso. Sino que simplemente el derecho para que el juez entre a resolver el conflicto. ¿Cuál conflicto? Cualquier conflicto. No depende de un derecho subjetivo, civil, penal, laboral, administrativo, lo que sea. No, depende de que yo soy persona y tengo un conflicto y necesito que me lo resuelvan. No depende de nada más. Ya lo otro es lo que le da contenido al proceso, porque el derecho de acción es únicamente exigir la vinculación del Estado a la resolución del conflicto. El proceso ya es cuando una persona ejerce una demanda que tiene una pretensión, ¿sí? Que está dirigida contra otra persona. Y dependiendo de la pretensión que se tenga, entonces yo puedo utilizar estas normas, puedo utilizar estas otras, el proceso se hace aquí, se hace en la jurisdicción tal o en la jurisdicción tal, sí, etcétera. Pero el derecho de acción como tal no le importa el contenido, le importa es que hay un juez que tiene que entrar a resolver el conflicto. ¿Listo? Profe, no entendí eso. es decir, que en este punto simplemente lo que hay es una petición, no hay una descripción como tal del conflicto. Exactamente, o sea, todas las personas tenemos derecho a demandar. ¿Sí? Listo, profe. De manera abstracta. No es que tenemos derecho a demandar para pedir algo, sino que tenemos derecho a demandar en abstracto. Todas las personas tienen derecho a demandar. No depende el derecho de acción de cuál es el contenido de la demanda. No depende de cuál es su pretensión. Porque entonces usted podría decir, vea, todas las personas pueden demandar, menos si usted va a pedir esto. No. Todas pueden demandar por lo que sea. ¿Sí? Por eso es abstracto, porque no tiene un contenido específico. ¿Listo? Como cuando yo le digo, el derecho de familia es aquel que se encarga de resolver los conflictos que se dan dentro de la familia. Entonces, para que algo se catalogue como derecho de familia, tiene que hacerse por personas integrantes de una familia. Entiéndase como familia tal y tal cosa. Entonces, mire que yo le pongo una cantidad de límites a un conflicto para llamarlo conflicto de familia. ¿Sí? Tiene que ser personas dentro de la familia. Tengo que definir qué es familia. ¿Sí? Tengo que definir cuáles son esos conflictos que se generan.
Si no, no pertenece al derecho de familia. Podría pertenecer al derecho civil o al derecho penal o al derecho laboral. Pero en cambio, en el derecho de acción es un derecho abstracto que no depende de nada. Depende de que usted sea persona y que esté en el Estado, ¿ya? Por eso es abstracto, porque no tiene contenido. Ya cuando yo miro el proceso, ya cuando voy a realizar el proceso, ya ahí sí tengo que mirar eso, pero es que el derecho de acción es la intervención del Estado. ¿Listo? Profe, ¿Entendido o no? sí, profe, Dígame. se le da este carácter al derecho, a este derecho de acciones porque facilita como el hecho de dar noticia de ese hecho que se está dando para poder ir a cualquier juzgado y no tener que saber en cuál tengo específicamente que demandar ese hecho. No, sino porque lo que decíamos ahorita, de la vida en sociedad surge el conflicto, del conflicto surge la violencia, ¿sí? ¿Qué es lo que trata el derecho? De evitar la violencia, de mantener la convivencia pacífica. Entonces, ¿cómo evita el derecho la convivencia pacífica? Resolviendo los conflictos, no por la fuerza, no con la autotutela, sino por la heterocomposición, es decir, por la participación de un tercero supraordenado. Entonces, cuando yo le digo a la persona que todos tienen derecho a que un tercero supraordenado resuelva su conflicto, es decir, todos tienen derecho a la heterocomposición. Todas las personas tienen derecho a la heterocomposición, a que un tercero supraordenado resuelva el conflicto. ¿Sí? Ahora bien, cuando ya se va a resolver el conflicto, cuando ya estamos dentro del proceso, ahí sí tenemos que mirar el contenido del proceso, ahí sí tenemos que, el contenido de la demanda. ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Porque cuando yo miro el contenido de la demanda, entonces yo ya puedo establecer a qué reglas específicas nos estamos refiriendo. Si a las reglas del derecho civil, si a las reglas del derecho penal, si a las reglas del derecho laboral, etc. Entonces, ¿para qué hago yo eso? Para que cuando se resuelva el conflicto se hable de una prestación efectiva de ese servicio. Eso es lo que se llama la tutela judicial efectiva. A usted de nada le sirve que usted tenga el derecho de acción y entonces usted diga, señor juez, necesito que resuelva un conflicto. Listo, y el juez llega. Si cuando la persona resuelve el conflicto, la respuesta no sirve para nada, ¿sí? Como lo que ocurre con las sentencias inhibitorias. La sentencia inhibitoria es cuando un juzgado, después de terminado el proceso, dice, hombre, no hay pruebas suficientes para resolver esto, yo no puedo dictar sentencia, no sé quién es el que ganó, porque como no hay pruebas, entonces no se puede. ¿Eso qué hace? Que a usted no le resuelvan nada. O sea, usted peleó 2 años para que le dijeran eso. No. Usted tiene derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, que la respuesta del juzgado sirva para algo. ¿Sí? Usted no necesita que el juez simplemente diga ahí poesía en la sentencia, sino que la sentencia pueda cobrar vida y sirva para alguna cosa. Eso es lo que llamamos tutela judicial efectiva. ¿Sí? Que el resultado del proceso sirva para alguna cosa. Si no, pues estamos perdiendo el tiempo. Y entonces volvemos al mismo asunto. Si las sentencias no resuelven nada, entonces ¿qué pasa? La gente acude a la autotutela, es decir, a resolver el conflicto por mano propia, lo que genera violencia. Que esa es la no finalidad. O sea, eso es lo que no queremos que pase. En cambio, el derecho de acción que nos permite la heterocomposición, tenemos derecho a heterocomponer, que un juez venga y heterocomponga un proceso, un conflicto, perdón, no depende del contenido de la demanda. Sí, a eso es lo que yo me refiero. Usted puede demandar, sí, pero yo no le estoy diciendo, usted puede demandar en civil o usted puede demandar en penal. No, yo le digo, usted puede demandar en lo que sea. A eso es lo que me refiero, que el derecho es abstracto, no tiene contenido. Usted puede demandar, punto. ¿En qué va a demandar? En lo que sea. En cualquier conflicto que usted tenga, usted puede demandar. Listo, ya usted instauró la demanda y ya usted dijo, listo, venga acá. Entonces, ¿quién le va a resolver esto? Ahora sí necesitamos a un experto en ese tema. Entonces, venga, señor Cuestano. Pero usted tiene derecho a demandar en cualquier campo, en lo que le dé la gana. ¿Sí? Esa es la razón por la cual existe la cláusula general de competencia. Cuando uno abre el Código General del Proceso y se va para el artículo 15, el artículo 15 llega y dice lo siguiente, espérenme, se los muestro.
Vale acá. Cláusula general o residual de competencia. Dice, corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción. O sea que cuando surge algo novedoso y yo no sé en qué jurisdicción va, si eso es penal, laboral, civil, administrativo, como yo no sé qué es, entonces se lo tiro a la ordinaria. La ordinaria es penal, civil, laboral y familia. ¿Listo? ¿Qué más dice el mismo artículo? Corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad. Quiere decir, ya se lo tiramos al ordinario, pero si aún ahí dentro del ordinario no sabemos a cuál de los cuatro le toca, si eso es penal, laboral, civil o familia, entonces le toca al civil. ¿Listo? Circuito. Y sigue el código y dice, le corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez. Quiere decir que si usted demanda por una cosa rarísima, que nunca se había visto, un conflicto totalmente nuevo, que no existía, ¿a quién le toca? Al juez civil del circuito. Pero usted tiene derecho a demandar por esa cosa rara, extraña, que claro, pero ¿qué es eso? No sabemos, lo que sea. Usted puede demandar por eso. Por eso decimos que es un derecho abstracto, porque todas las personas tienen derecho a demandar por cualquier cosa. ¿Sí? No le ponemos contenido al derecho. No le decimos, usted puede demandar en civil o usted puede demandar en laboral, ¿sí? Sino que puedes demandar por lo que sea. ¿Queda entendido o no? Sí. Profe. Melissa, usted me había preguntado, me había dicho que no entendía. ¿Quedó más o menos o no? Sí fue Melissa la que habló ahorita. Profe, ¿me puedes explicar otra vez esa parte? Quedé como en el limbo, la verdad. A ver, ¿cómo lo reformulo? Espérame, a ver. Cuando yo digo que el derecho de acción... Espérame, pongamos aquí la diapositiva. Cuando yo digo que es un derecho abstracto, es porque no requiere de un derecho material sustancial que lo sustente o impulse. Es decir, que no requiere que usted tenga un derecho ya consagrado en la ley para poder decir, voy a demandar. ¿Por qué razón no se necesita eso? Porque es que dentro del proceso se va a discutir si usted tiene el derecho o no. Si yo le digo a usted, solo las personas dueñas de una casa pueden solicitar un subsidio de $1.000 millones. Y usted dice, ay, qué bacano. ¿Y cómo me hago dueño de una casa? No se puede volver dueño. Entonces, ¿en qué momento voy a solicitar el subsidio? ¿A cuándo sea dueño de una casa? ¿Pero cómo me hago dueño? No, pero es que no me puede volver dueño. Entonces, lo que yo acabo de hacer es, le doy un derecho y le puse una talanquera. Entonces, usted nunca puede llegar a este derecho, ¿sí? Porque usted no puede llegar a este punto, ¿ya? Como usted no tiene el requisito, el presupuesto, usted no puede llegar allá, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo el derecho lo hago abstracto y no le pongo requisitos, usted puede llegar allá. Como lo que ocurre con las materias. Cuando usted pide, usted va donde la coordinadora le dice, Elena, ¿qué requisito necesito yo para ver filosofía del derecho? Entonces ella le dice, no, nada. Usted puede acceder a esa materia, ¿sí? Pero si a usted le piden requisitos, como por ejemplo usted le dice, Elena, ¿qué necesito yo para ver procesal civil especial? Muy bien, si necesitas haber cursado procesal civil general. Qué bien. Y para ver procesal civil general, necesitas haber visto teoría general del proceso. Qué bien. Y para teoría general del proceso, necesitas haber visto instituciones procesales. Ok. O sea que usted para llegar al procesal civil especial tiene una cantidad de requisitos. Esos requisitos hacen que a usted le dificulte la entrada. Como lo que yo quiero en el derecho de acción es que sea fácil, yo no le pongo requisitos, no lo limito. Todas las personas pueden demandar. Ya dentro del proceso miramos si usted sí tenía la razón o no. Pero yo no le pongo ningún requisito, no le exijo nada, no le exijo ni siquiera ser colombiano, no le exijo ser mayor de edad, nada, no le exijo nada, es totalmente abstracto. Usted tiene la potestad de demandar y punto. Sin ninguna condición que lo limite,
sin ningún derecho que le exija nada. Simplemente le digo, usted tiene derecho a solicitar que el Estado le resuelva un conflicto. Punto. Ya cuando inicia el proceso, miramos si usted tenía la razón o no. Es decir, cuando yo le digo, usted tiene el derecho de que el Estado entre a resolver, no quiere decir que yo le estoy diciendo, usted tiene derecho a que el Estado resuelva a su favor. No, eso es otra cosa. Yo estoy diciendo que usted tiene derecho a que el Estado entre mediante un juez a resolver el conflicto. Pero la resolución del conflicto puede ser favorable o desfavorable, ¿sí? El problema es que la sentencia perjudicial también resuelve el conflicto. Usted ya sabe que no tiene derecho a eso y se acabó. Listo. Entonces la cuestión está en que cuando yo digo que el derecho es abstracto es porque no tiene ningún requisito, no tiene ningún contenido. Yo no le estoy presupuestando a usted nada, simplemente digo, usted tiene el derecho de manera general. Daniel, ¿entendido? Profe, Sí, señor. Muchas gracias. Listo. qué pena ser tan tediosa con el mismo ejemplo siempre, No te pero preocupes. un hombre conforme con el feminicidio puede demandar a este artículo, o sí, este Sí, artículo. claro. Sí, claro. Es más, yo creo que se han hecho ya varias tesis de grado, incluso, y no solo de pregrado, de doctorado y de maestría, hablando de ese artículo en específico, ¿sí? Yo recuerdo que el profesor de penal, ¿cómo es que se llama este man? Garcés, Jorge Garcés, una vez lo invitaron a Blue Radio a hablar sobre eso. Y él habló sobre que ese artículo estaba mal, que eso se podía demandar. Y la exposición no cayó bien, como que no gustó mucho la idea porque lo tomaron por el punto de que usted es un machista y lo que quiere es quitarle esta protección a la mujer. Entonces nunca más lo volvieron a llamar ya para Entonces, nada. entonces eso sería bueno que lo haga una mujer. Sí, claro, sería mejor visto que si lo hace un hombre porque nos Pues genera problemas. sí, desde el punto de vista para el hombre sería algo machista, pero no sé, pues yo sigo diciendo que eso para mí no es bien. No, es que mire esto, Me voy a cansar de eso. usted y yo estamos casados. Yo le doy a usted una trompada y usted me devuelve la trompada a mí. ¿Sí? Entonces usted me dio una trompada a mí y yo le di una trompada a usted. Sí. Vamos a los procesos penales. A usted le clavan 4 años y a mí 6 y nos dimos la misma trompada. Me parece injusto. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Es que ahí hay un problema de que esa discriminación positiva ya se les fue de la mano. Porque yo no reivindico a la mujer con eso. ¿Sí? Ahí lo único que yo hago es victimizar al hombre. Profe, pues yo no sé si usted conoce un caso que pasó acá en Medellín, en Antioquia. De hecho, hay un libro muy bueno que lo escribió la autora, ay, es que se me olvidó. Se llama Sin pies ni cabeza. No lo conozco, pero contame. Era una chica pues que se cansó de ser golpeada por su esposo, por su compañero permanente. Y en un momento de que se cansó y del maltrato y que la dejara pues encerrada, él en borracho llegó, la golpeó, bueno, quedó dormido. Y en medio de que estaba dormido y borracho, ella aprovechó y dijo, no, hasta aquí llegué, le dio un golpe, del golpe pues lo mató, pues le dio en la cabeza. Y ella después dijo, pues, ¿qué voy a hacer? Y ella lo empezó a picar. Lo empezó a picar y lo regó por toda la ciudad. Ya me acordé de la autora colombiana, Laura Restrepo. Ya. Y sí, ella lo empezó a regar por toda la ciudad. Entonces, si esto pasa con una mujer, pues eso se sale de, mejor dicho, se sale de las fronteras, mejor dicho, pues... Sí, o sea, para mí debería tener una sola pena y ya, alta.
ya, de 6, o de 8, o de 5, la pena que le quiera poner el Y legislador por el simple según la gravedad del hecho, delito, pero es una por el pena y ya. simplemente hecho de ser, de ser homicidio, pues yo creo que eso ya es... Es que es lo suficientemente grave que usted mate a una persona, sin ponerle condiciones. ¿Quién me está hablando? Tomás. Dígame. Profe, yo concuerdo con lo que dice la compañera y me gustaría como expresar un punto, exponerlo. Dígame. De que considero que el legislador no debió haber creado una figura distinta o un tipo penal distinto para aquel delito, sino de pronto un agravante. Y no tanto por la razón de ser mujer, sino por la razón de discriminar, en discriminación de un sector. Porque si nos vamos a ese punto, podríamos poner que el delito de homicidio podría ser agravado por la discriminación de una característica. Entonces podríamos penar de manera más grave al que mate a una persona negra por ser negra, el que mate a una persona que es mujer por ser mujer, o una al persona blanco que por mate ser a un hombre blanco. por ser hombre. Exacto. Porque el delito es igual de grave si una persona lo matan por ser negro, si lo matan por ser blanco. Sí, y, pero igual ya el cuando se delito es entra igual de en la grave. discriminación, y ya cuando se entra en la discriminación, ahí sí se podría ver un agravante. Entonces, cabería más meter un agravante dentro del artículo del homicidio y eliminar ese artículo o ese delito de feminicidio y cambiarlo no tanto por feminicidio. Pero siempre acordate que la razón por la que se crea no es caprichosa. La razón por la cual existe el delito es por la historia de que eso se ha dado y se ha dado y se ha dado y se ha dado, y lo que te digo, intentar reivindicar. Es decir, no es que deliberadamente el legislador quiera decir yo quiero meter las patas y las mete, yo quiero ser malo y no. No. Lo que te digo es que no se hace con mala intención, sino que muchas veces el legislador no mide las consecuencias de sus actos o se hace en medio de lo que llamamos una política criminal determinada y se vuelve populista. Muchos docentes y muchos penalistas hablan de lo que se llama el populismo punitivo. Y es que, ¿qué es el populismo? Tenemos una sociedad que tiene un problema muy común, que afecta a todas las personas. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el narcotráfico, el embarazo adolescente, en fin, cualquier cosa, cualquier problema. Y entonces yo salgo con alguna propuesta novedosa para resolver ese asunto, sin importarme de dónde voy a sacar la plata para resolver el asunto, sin importarme que es más difícil la forma que yo estoy poniendo de resolverlo, que eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? Entonces yo digo, listo, vea, todas las personas que estén consumiendo droga, vamos a matarlos, a todos los consumidores de droga, ¿sí? Y así resolvemos, ya se acabaron los drogadictos. Pero ¿cómo que estás diciendo? Por Dios, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cierto? Sí. Entonces, esas medidas populistas lo único que hacen es tratar de ganarse el voto y la simpatía de las personas que piensan que estás en igual de condiciones. O las personas que tienen el mismo pensamiento tuyo. ¿Dónde está el problema? De que el populista no mide cómo se va a hacer eso. Entonces, por ejemplo, llegan en un estado así como lo que se intentó hacer en Venezuela y se dice, no, es que los ricos son la peste del país. Hay que darle plata a todo el mundo. La plata de los ricos vamos a repartirla entre todos porque no es justo que el 1% de la riqueza del mundo esté en manos, que el 90% de la riqueza del mundo esté en manos del 1% de la gente. ¿Sí? Entonces vamos a coger a todos los ricos y le quitamos la plata y la repartimos. Listo, muy bien. Usted repartió la plata y a todo el mundo le dio dinero. ¿Y ahí qué pasó? Acabó con el mundo. Si el rico no tiene plata, no crea empresas. Si no crea empresas, la gente no tiene trabajo. Si no hay trabajo, en fin, eso destruye todo, destruye el Estado. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? Entonces, eso es el populismo. Y lo mismo ocurre con el populismo punitivo. Entonces, tenemos una situación que nos está quejando, ¿sí? Que hay mucha violencia contra las mujeres y que están matando muchas mujeres en casos de violencia intrafamiliar y demás. Y entonces digo, no. Entonces, hagamos un delito específico para curar eso y pongámosle una pena bien alta para tratar de que eso haga que reduzca la posibilidad del delito. ¿Dónde está el problema? Las consecuencias que eso genera, las consecuencias que deja esa regulación, como por ejemplo esto, que entonces el hecho de matar a un hombre por razón de ser hombre, entonces ¿qué es?
¿Qué pasa ahí? Profe, con respecto a eso y el ejemplo que nos pones, yo creo que es demasiado ilógico con respecto al legislador, porque es por decir que usted me diga, no, es que si no haces tal cosa, esas van a ser las consecuencias, se debe portar así. Pues primeramente, educación y cultura, eso es lo esencial. Y es como Garavito, pues él dice, pues en su medio de su sarcasmo y ya su conciencia de lo que hace, dice, pues póngame en al lado de vigilante de un jardín. O sea, eso es obvio, ahí quiere decir que él va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que no es la pretensión que quería en el momento el legislador, ¿sí? Porque es El que, problema es eso, que no se mide cuál es la consecuencia del acto, porque es que el legislador está resolviendo el conflicto ya, porque necesita una respuesta ante tanta crítica de la gente diciendo, oye, están matando mujeres, están matando mujeres, están matando mujeres, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Y entonces se saca una respuesta populista, una respuesta que calme las aguas, diciendo, no, es que vamos a poner esta pena, ¿sí? Pero espérese un momento, las consecuencias que eso genera, mire toda esta discordancia que esto genera, eso no se tuvo en cuenta. Tomás, Profe, dígame. yo estoy de acuerdo con todo lo que usted menciona de que todo es debido como a un factor histórico y a esa necesidad de restaurar esos derechos y como compensarlos. Pero no sé si de pronto usted sí me captó el punto como tal, porque con lo que yo le propongo a usted, finalmente se logra lo mismo. Porque el hecho de yo poner un agravante en el homicidio que diga que voy a Que se agrava juzgar si se hace por razones discriminatorias. Claro, por eso resolvería. una razón inherente al ser de esa persona, sea color, sea sexo, igualmente me voy a ahorrar también que más adelante la comunidad negra, cuando aumente la tasa de mortalidad de que están asesinando más negros en Chocó, antes la gente de Chocó dirá, bueno, entonces nosotros también tenemos necesidad de que exista una figura como el feminicidio, un o los racicidio blancos, o algo así. o los blancos, ¿sí? Pero entonces yo digo que haciendo eso a tiempo, en este momento, se evitarían futuros dilemas legales. Porque sería, si no poner en un artículo que diga, se le agravará la pena a la persona que asesine, teniendo en cuenta un carácter inherente al ser de esa persona que fue asesinada, ya sea color, sea sexo. David Betancourt me está diciendo que me acuerde de llamar a Lista antes de que se acabe la clase. Espérame, yo llamo a Lista rápidamente. Mariana Acevedo. Mariana Acevedo no está. Juan José Acevedo. Voy a poner la lista para que usted vaya viendo a quién estoy llamando y a quién no. Juan José Acevedo no está. Steven. Presente. Listo, presente. Valentina Aguirre. Listo. Daimer. Sara Álvarez. Hola. Diego Andrés Arenas. Presente. Lina Arias. Presente. Joel Arismendi. Daniel Berrío, ahí le hablo ahorita. David Betancourt fue el que me escribió. Luisa Huitrago. Luisa, sale. Lina Cardona. Aquí, profe. Valeria Cardona. Yo. María Camila Caro. Presente. Angie Cogollo. Profe, ella estuvo toda la clase, sino que se le acabó de ir el internet. Ok. Angie Flores. Nervin. Presente, profe. Iván García, él habla ahorita. Alejandra González. Yo, profe. Jorge Jiménez. Presente. Juan Esteban Molina. Presente. Tomás, era el que estábamos discutiendo, Presente, ¿no? Profe. Sí, profe. Daniela Osorio. Presente. María Alejandra Restrepo. Eduard Salazar. Presente. Heather Santana. Jennifer Ablorita.
Edison. María Camila Uribe. Yo, profe. Juan José Vargas. Yo, profe. Esteban Vargas. Yo, profe. Velázquez Sara. Hola, profe. Listo, Vanessa me escribió y Santiago Villamil. Listo, sale, listo. Entonces ya quedamos llamados a lista. Muy bien. Entonces, sí, efectivamente, sí, con ese agravante se podría resolver fácilmente la situación, pero habría que redactarlo de la manera correcta. Es que el problema es la redacción. Si usted no redacta las leyes de la manera correcta, se le puede generar los efectos que usted no pensaba, ¿cierto? Daniel. Usted levantó la manito. La levanté cuando usted me llamó, exactamente, cuando usted me llamó a lista. Ya. Gracias. Listo. Ya, perfecto. Pensé que era que me estaba pidiendo la palabra. Ya, entonces sí, se podría resolver. O sea, el problema es que ser legislador es difícil, es complejo, porque no es simplemente presentar leyes y votar leyes y que se apruebe tal, sino que hay que medir las consecuencias que van a tener esas leyes. Por ejemplo, yo digo, vea, fácil, resolvemos esta crisis del COVID facilito la resolvemos, la crisis económica, ¿cierto? Facilito. A cada persona le damos de a 100 millones de pesos. Y con 100 millones de pesos todo el mundo vive, pues. Sí, el que tenga problemas lo resuelve con 100 millones de pesos. ¿De dónde la sacamos? ¿De dónde sacamos esa plata? ¿Sí? Y le vamos a dar los mismos 100 millones de pesos a la persona que es un vendedor ambulante en el centro que a Julio Mario Santo Domingo. Entonces, sí ves que hay que medir las consecuencias. Primero, ahí habrían excepciones. Y de que sí hay la plata, profe. No vamos muy lejos. ¿A dónde va la plata del narcotráfico? ¿Dónde queda toda esa plata? ¿Dónde quedan todas las propiedades que quita el Estado a los narcotraficantes? Pues el edificio Mónaco está ahí, hicieron un parque ahí. Incluso quedó bonito, muy lúgubre porque parece un cementerio, pero quedó bacano. Sí, pero cuando puedan volver a salir, van allá, que es interesante. Vamos ahí. Pero sí ven lo que le digo, la clave está en mirar las consecuencias de los actos. Es donde está el asunto, ¿sí? Ahí es donde está el asunto. Mirar las consecuencias de por qué se hace una cosa o por qué se hace otra. Esa es la clave del asunto. Bueno, vamos a dejar ahí y mañana continuamos con este tema de la acción y ya le damos las últimas puntadas para que nos quede bien chévere el asunto. Recuerden que... Profe, nuestro próximo examen es para el 30 de abril. Sí, dentro de 8 días en la plataforma. Sara, usted me escribió que le repitiera algo. ¿Lo entendió o se lo repito? No, ya. Mientras usted decía, yo copié. Gracias. Listo. Ok, perfecto. ¿Quién me hablaba? ¿Iván o Tomás? Sí, yo le hago una última pregunta. ¿Usted, anterior al examen, va a hacer alguna especie de aclaración de ciertos puntos? Porque a mí hubo días que se me cayó el internet cuando usted aclaró ciertas cosas. Mañana sacamos una partecita, terminamos estudio de acción y dejamos una parte de la clase para resolver dudas sobre cualquier tema que nos haga falta. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Pero me acuerda de hacerlo. Dígame. Y le pregunto, ¿el examen es acumulativo? Sí, el examen es acumulativo. No, pues que si le pregunto de esto, que sacó 2 preguntas. Ah, bueno. Iván, ¿iba a decir algo? No, profe, dale. Listo. Entonces, mañana continuamos con la discusión. Muchas gracias por la participación. Las clases son muchísimo mejores cuando la gente participa, da su opinión, hace preguntas y genera polémica que cuando aquí yo me siento a hablar solo, aquí como un loco contra el computador. Entonces, muchas gracias por la participación y los animo a que participen, a que no le dé pena, así sea por el chat, que digan su inquietud, que hagan su pregunta, que hagan su aporte. Porque mire que aun cuando a veces nos alejamos del tema, toda esta discusión nos enriquece
y toda esta discusión hace que la clase sea más animada, que sea más chévere estar aquí sentado, porque venir pues a escuchar aquí como escuchando radio tampoco es la idea. No se trata de que sea unidireccional, ¿sí? Sino que todas esas discusiones son lo que hace grande la clase. Entonces, ojalá se den más clases así. Muchas gracias, Daniel, gracias por el mensaje. Nos vemos. Recuerden que la grabo y la monto en YouTube. Ahorita me demoro un momentico porque tenía un problema con el internet, pero ya lo organicé, ya está bien, pero tengo que montar la clase de las 10 que no la he montado y esta. Entonces me demoro un momentico, pero ya ahorita, hoy mismo quedan montadas las dos. Listo. Nos vemos mañana. Chao. Gracias, profe. Feliz tarde. Hasta luego. Queda muy bien. Chao.